Para todas mis niñas y mis niños de YouTube, bienvenido a un nuevo video del canal en el que vamos a seguir leyendo, obviamente, Dímelo con besos, que sé que estáis deseando, sé que os debía vídeos, lo siento. Mi nombre es, para todos los que no me conocéis, Bárbara Bulnes y soy creadora de contenido en TikTok y en Instagram sobre todo, y hago contenido sobre el libro, moda y make-up, sobre todo libros ahora mismo, pero estamos intentando ampliar un poco el contenido. Así que quédate aquí porque iréis viendo nuestra evolución, porque no es mía, es de todas nosotras, y sobre todo si te gustan los libros, quédate porque este es tu cuento. Ahora que ya todas me conocéis y que se habéis quedado a ver este vídeo, vamos a seguir con el capítulo número 19, que está muy interesante, tengo mucho miedo de lo que vaya a pasar. Hoy me he prometido no llorar como en el anterior vídeo, aunque creo que lo que va a dar esto va a ser para llorar más, pero vamos a intentar no llorar, ¿vale? Vamos a intentar ser chicas fuertes, aunque no prometo nada. Capítulo 19, habla Tiago. Conseguimos llegar hasta la sala de mantenimiento, y aunque parezca una locura, de verdad os puedo asegurar que fue como si un ángel nos guiara en todo momento. No nos cruzamos con nadie. Los disparos que se oían en la lejanía nos alentaban a seguir adelante, a hacer todo lo posible para poder huir de aquel infierno. Cruzamos pasillos y subimos escaleras hasta llegar a la sala donde encontraríamos la escalera. Una escalera que era grande y aparatosa, aunque iba a hacer todo lo posible para llegar hasta las cocinas sin ser visto. Sabía que era algo que prácticamente era imposible. Me vi tentado de encerrar a Khan en alguna parte y hacer aquello sin ella, pero yo solo no podía con esa escalera, la necesitaba. Y joder, esto también lo hacíamos por Cameron. Había que sacarlo de allí como fuera. Me negaba a que la muerte de un niño pequeño volviera a recaer sobre mi conciencia. Eso me hizo pensar en mi hermana y en cómo, sin saberlo ni entenderlo, la sentía más presente que nunca, por todas partes y a mi alrededor, conmigo, guiándome, para conseguir nuestro objetivo. Cuando cogimos la escalera, sabía que las cosas se complicarían. Una cosa es dos personas atravesando el instituto teniendo muchísimo cuidado de no ser vistos, y otra muy distinta, cargar con algo grande y pesado y pasar desapercibidos. La acerqué hacia mí antes de abrir la puerta y salir de allí. Te amo, le dije besando sus labios una última vez. No lo olvides nunca, por favor. Cam me miró y me bastó eso como respuesta. El amor, el cariño, el deseo estaban tan claros en esos ojos marrones que nada evitaría que luchara por ella en el futuro. Uno no podía dejar escapar algo así. Salimos con cuidado, cargando con la escalera, yo delante y ella detrás. Como os he dicho antes, fue como si nos guiara un ángel de la guarda. No vimos a nadie, no nos cruzamos con nadie. El silencio, el miedo y la incertidumbre fueron nuestros compañeros durante el tiempo que tardamos en llegar a la cafetería y después a las cocinas. Por aquí, le indiqué a Khan cuando conseguimos apoyar la escalera. Me siguió hasta llegar a la alacena. Con el corazón en un puño, escalé por las estanterías y conseguí abrir el falso techo. Unos ojos enormes y azules, asustados y llorosos, me devolvieron la mirada. Te prometí que volvería, ¿no? Le dije sonriendo. Su sonrisa me llenó de lágrimas, y no dudé cuando estiré sus brazos hacia mí. ¿Cam? Me preguntó Cam. ¿Cam? Preguntó Cam. En plan, bueno, que Cami preguntó por Cameron, que esperaba junto a la puerta llena de ansiedad y nerviosismo. Cuando bajé al niño pude presenciar algo mágico. Dos hermanos que se reunían, dos vidas que se salvarían, dos personas que se querían con locura. ¿Estás bien? ¿Te has hecho daño? Le preguntaba Cam mientras repasaba su cuerpo con ojos críticos. Estoy bien, aseguraba Cameron, abrazado a su hermana, como si fuera su salvación más grande. Que lo era. Ahora toca la mejor parte, escalar. Les dije a ambos intentando transmitir seguridad. Esto es como si fuera una misión, ¿verdad? Nos preguntó Cameron a ambos. No pude evitar sonreír. Exacto, una misión de espías secretos. La aseguré, y me puse manos a la obra. Apoyamos la escalera en la pared, justo debajo de la rejilla de ventilación, que esperaba que pudiese sacar con facilidad. Si no era así, imprevisto, había cogido dos destornilladores de la sala de mantenimiento. Subí con cuidado, aunque antes de hacerlo atrancamos la puerta de la cocina con un palo de escoba, que no iba a ser de mucha ayuda, pero algo de tiempo nos daría en caso de que consiguieran descubrirnos. Como temía, necesité la ayuda de uno de de los destornilladores para poder sacar la rejilla. Y cuando me asomé por el hueco que había dejado, me fijé en que el espacio estaba justo como para que cupiera. También vi que el conducto de ventilación, en un momento dado, doblaba hacia la derecha, de manera que Khan y Cameron solo tendrían que gatear hasta allí para después seguir y llegar a una trampilla que daba acceso a la azotea, o eso esperaba. Si no, podrían esconderse allí hasta que toda esta pesadilla acabara. Khan, sube. Le ordené quedándome en el último peldaño y sabiendo que iba a tener que pegarle un empujón para conseguir que llegara a colarse por el hueco que había dejado en la rejilla. Vamos, lo alentó Khan, y el niño subió con cuidado hasta llegar a donde yo estaba. Dame la mano, le pedí, y lo levanté a pulso hasta que consiguió meterse por el agujero.
Ayúdate con los pies así. Lo insistí fijándome en que se colocaba bien y no hubiese peligro de que se cayera. El niño no tardó ni medio segundo en pillarle el truco a subir, apoyándose con la espalda y los pies, y cuando subió un poco me miró entusiasmado. ¡Es fácil!, exclamó sonriente. En nada estaréis lejos de aquí, os lo prometo. Le dije sintiendo como un peso de mi pecho empezaba a atenuarse. Necesitaba saber que estaban a salvo, necesitaba asegurarme de que no les pasaría nada. Miré a Cam, que me miró a su vez de forma extraña. Subí hasta llegar a donde yo estaba. Tú no vienes con nosotros, ¿verdad? Me preguntó y me quedé callado como toda respuesta. Tiago, por favor. Me rogó con los ojos llenos de lágrimas. Tengo que encontrarlo, Cami. Le dije sabiendo que lo entendería, sabiendo perfectamente que ella haría justo lo mismo en mi lugar. Prométeme que saldréis los dos con vida, por favor, prométemelo. Haré todo lo que pueda. Le aseguré besándola una vez más. Me hubiese gustado entretenerme horas, pero debía darme prisa. Si los otros venían y veían la escalera, sería el fin. Ayudé a Khan a subir hasta el conducto de la ventilación, y cuando los dos estuvieron ya dentro, puse la rejilla nuevamente. Así nadie sospecharía que habían salido por ahí. Ahora solo tenéis que seguir el conducto. Puede que para salir necesitéis esto, le indiqué tendiéndole uno de los destornilladores. Cuando estéis arriba, os verán y os rescatarán. Khan asintió, y nos miramos nuevamente. En esa mirada se podían concentrar miles de cosas, miles de palabras, nunca dichas, miles de besos imposibles. Pero sobre todo pude ver en sus ojos el recuerdo de la noche anterior. El recuerdo de los dos siendo felices, amándonos de verdad, compartiendo risas, secretos y confesándonos todo lo que nos queríamos, a pesar de los problemas y a pesar de todo lo que habíamos tenido que vivir y aguantar hasta llegar allí. Y pensar que esa mañana había decidido dejarla marchar. ¿Cómo cambia todo cuando te encuentras al filo de la muerte? Es cuando de verdad sabes lo que merece la pena y lo que no. Lo único que te importa es lo único que de verdad quieres. Y entonces, interrumpiendo la mirada más bonita y más significativa de mi vida, una voz sonó por los altavoces. Esa voz, la peor voz. Este mensaje va para vosotros, empezó diciendo Julián. Sí, vosotros, sabéis perfectamente a quién me estoy dirigiendo, añadió y la mirada de Khan se transformó en cuestión de segundos. Tengo en mi poder al pobre hermanito que nadie quiere. Qué lástima. Dijo, dijo Julián captando toda mi atención. Tengo aquí conmigo al capitán del equipo de baloncesto, al guaperas que se cree mejor que el resto, al que pensó que podía tocar a mi chica y no pagar las consecuencias. Me tensé cuando se escuchó claramente el ruido de un golpe y después un lamento de dolor. Taylor DiBianco. Cam me miró horrorizada. ¿Quieres decir unas últimas palabras? Dios mío. Sácala de aquí. Ay, qué lástima. Sácala de aquí, hermano. Su voz rota por el dolor y por los golpes encendió algo dentro de mí. Otra vez no pasaría. Cami, dijo dirigiéndose a ella en particular por primera vez desde que había empezado esta locura. Si no vienes y te presentas ante mí, mataré a este y luego al otro, y después encontraré a tu hermanito y haré exactamente lo mismo con él. Mi cuerpo actuó deprisa cuando vi que Cam quería desatornillar la rejilla y bajar del conducto de ventilación. No, exclamé, mirándola muy serio. Sal de aquí, Camila. Yo sacaré a mi hermano de esta. Os van a matar, me quiere a mí, Tiago. No lo permitiré, dijo sacando el primer tornillo. Mierda, Cam, no. Bajé de la escalera y la aparté de su alcance. La miré desde abajo. Saca a tu hermano de aquí. Es tu obligación. Yo haré lo mismo con el mío. No la miré. No me quedé a escuchar sus quejas ni sus intenciones. Me fui porque sabía. Joder, sabía que si no me iba de allí, ella conseguiría bajar y se pondría en peligro. Y sobre mi cadáver dejaría que ese enfermo volviese siquiera a cruzar una mirada con ella. Tiago, no lo hagas, gritó antes de que yo saliera por la puerta. Ya estaba hecho. Ahora me quedaba hacer lo peor. Lo único que tenía para defenderme era un destornillador y un cuchillo, que había podido coger de la cocina. Hasta yo me daba cuenta de que lo que estaba a punto de hacer era un suicidio, pero no había otra opción. No iba a dejar a Taylor allí, no iba a abandonarlo. Estaría con él hasta el final, porque eso es lo que se supone que hacemos los hermanos. Por un instante pensé en mi madre, en lo doloroso que sería para ella perder a sus dos hijos, perdernos a todos en realidad. Por un momento me planteé darme la vuelta y regresar, escapar con Khan y salir de allí. Pero ¿cómo iba a hacerlo? El dolor de mi madre, saber que eso la mataría, fue lo que me hizo dudar. ¿Pero a quién quería engañar? Si algo le sucedía a Taylor, mi madre moriría igual que si nos pasaba algo a los dos. ¿Cómo se sobrevivía a la muerte no solo de un hijo, sino de dos? Tenía que intentarlo. Era la única opción que quedaba, la única opción que nos ofrecía alguna posibilidad de que los tres pudiéramos seguir adelante. De nuevo pasó lo mismo que cuando cruzamos el instituto con Cam llevando la escalera. No había nadie. No me encontré con nadie, sin contar con los cadáveres, claro. ¿Cuánta gente había muerto ese día? ¿Cuántas familias quedarían destrozadas después de aquello? Una rabia brutal se apoderó de mí, un odio racional, puro, abrazador. Un odio que me llenó de adrenalina, que me llenó de energía y que me obligó a tomar una decisión muy importante. Moriría aquel día, pero me llevaría a todos los que pudiera conmigo. Está intenso, ¿eh? Este libro, ¿eh? Dios mío. Capítulo 20.
Habla Cami. No me quedó más remedio que huir. No me quedó más remedio que dejar a dos personas que amaba con locura para salvar a mi hermano, salvarme yo. Pensé en dejarme caer. Pensé muy seriamente quitar la rejilla y saltar sin importarme las consecuencias, si así conseguía detenerlo. Pero una mirada al niño de grandes ojos azules me bastó para saber que Tiago tenía razón. Mi obligación era sacarlo de allí, ponerlo a salvo y rezar para que ese momento no fuese el último en compañía de un hermano de Bianco. Nos costó un poco desplazarnos gateando por el conducto. Fue muy extraño. Ir por el techo viendo a través de las rejillas las aulas donde había dado clase, algunas con alumnos muertos y sangre y otras vacías, como si estuviera esperando el inicio de la siguiente clase. En un momento dado, el timbre que anunciaba el inicio del recreo resonó por todo el colegio, consiguiendo que todos los pelos de mi cuerpo se erizaran. Muchos ya nunca volverían a oír ese sonido. Pensarían contentos que por fin tocaba un descanso. Muchos ya nunca irían sonrientes en busca de sus compañeros y amigos, ni abrirían sus chaquillas con pereza, intercambiando libros pesados por otros. Me dolía tanto que no sabía cómo iba a superarlo. Mira, Cami, exclamó entonces mi hermano señalando hacia arriba, y ahí estaba, la trampilla que daba a la azotea. Podía mentiros y decir que sentía alivio. Podría mentir y decir que la alegría me embargó. Pero no fue así. Sentí como si me quitaran un peso de encima, eso sí, porque mi hermano se salvaría. Pero una parte de mí necesitaba regresar. Necesitaba volver a donde estaban los hermanos. Necesitaba salvarlos, hacer lo que fuera por sacarlos de allí con vida. Pero ¿quién me garantizaba que ese hijo de perra los dejaría marchar cuando me tuviese a mí? Los odiaba. Nunca dejaría que se marchasen de allí vivos. Abrí la trampilla y con cuidado salimos fuera. La luz nos cegó momentáneamente, pero después la sombra del helicóptero nos permitió ver que en efecto habían estado esperando que algún alumno saliera por allí. «¡Estamos aquí!», gritó mi hermano. «¡Estamos aquí!». Cam me abrazó con fuerza. Su corazoncito aún iba a 1000 por hora y su alegría casi fue contagiosa. Me fijé en que el helicóptero descendía hasta conseguir posarse en la azotea, cuyas dimensiones permitían que lo hiciese sin problema. Un policía bajó y vino corriendo hacia nosotros. «¿Estáis bien?», nos preguntó echándonos un vistazo y mirando hacia atrás. «¿Hay alguien más con vosotros?», gritó para hacerse oír por encima del ruido de las aspas. Negué con la cabeza y su decepción me terminó de romper el corazón. Cogí a mi hermano en brazos y me indicó que lo siguiera. Corrimos hacia el helicóptero y nos subimos. Cam flipaba con todo lo que veía, parecía ajeno a lo que pasaba a pocos metros de distancia. Nos pusimos unos cascos y el helicóptero se elevó alejándose del instituto, alejándose de aquel infierno. Miré al policía que me observaba con atención. «Han tardado demasiado», le dije, y la rabia acudió para borrar de mi ser cualquier vestigo de pena, tristeza o culpabilidad. «¿Por qué no han hecho algo?». La policía no dijo nada. Él también parecía enfadado. Cuando aterrizamos en una explanada lo suficientemente grande para coger el helicóptero, me di cuenta de que no estábamos lejos del instituto, sino muy cerca. «Necesito que vengas conmigo», me pidió el policía. «Necesito que hables con la inspectora». Su manera de mirarme, su forma de no contradecirme en el helicóptero, consiguió que lo escuchara atentamente. «Todo lo que les puedas decir será de gran ayuda», dijo. Y entonces cuando nos acercamos a la calle, que daba al aparcamiento del colegio, vimos la furgoneta, la gran aglomeración de periodistas y familiares que lloraban desesperados. Se abrazaban y pedían que se hiciera algo. Estoy intentando no llorar, ¿eh? Yo empatizo mucho con todo en la vida, ¿vale? Y yo me imagino esta situación en la que tú eres un familiar y está pasando eso y no puedes hacer nada, o eres ella, ¿sabes? Y como que no puedes estar ahí dentro sabiendo qué le está pasando a dos personas que te importan, y siento que no lo soportaría, ¿sabes? Entonces como, no sé, me entran ganas de llorar con esto. Por aquí, me indicó el policía. Tenía la mano de mi hermano bien sujeta, no pensaba perderlo de vista. Cuando la gente nos vio, muchos se abalanzaron sobre nosotros, incluida la prensa. «¿Hay supervivientes? ¿Está Emily viva? ¿Emily Davidson? ¿Está viva? ¿Has visto a mi hijo? ¿Has visto a Harry? ¿Cómo habéis escapado? ¿Dónde está el resto?». Mi hermano se abrazó a mí, asustado, y la policía nos escoltó hasta la carpa. Todo había pasado tan rápido que cuando me vi rodeada de policía y no de familiares ni periodistas, sentí la necesidad de salir ahí fuera y dar una explicación. ¿Pero qué iba a decirle? ¿Que prácticamente todos estaban muertos? «¿Cómo te llamas?», me preguntó una mujer vestida de traje. Una mujer elegante que se acercó a nosotros con calma y una sonrisa en la cara. «¿Estáis heridos?». Fue mi hermano el que contestó por mí. «Yo soy Cameron y ella es mi hermana, Cami». La señora le sonrió y luego me miró a mí sin poder ocultar su preocupación. «Cameron, ¿te parece que tu hermana y yo charlemos un rato mientras mi amigo te lleva a la ambulancia? Para que se aseguren de que estás bien». «Estoy bien», afirmó mi hermano sin soltarme. «Lo sé. Has sido muy valiente, ¿lo sabes?». Él asintió despacio. «Cam, espérame en la ambulancia. Llora en un momento», le indiqué. «Quiero ir con mi mamá», dijo entonces con sus ojos llenándose de lágrimas. El policía que nos había llevado hasta allí dio un paso hacia adelante y se agachó para poder hablar con él. «Ven conmigo y llamaremos a tu mamá, ¿te parece?».
Mi hermano me miró y asentí. Vi cómo el policía le cogía la mano y lo llevaba afuera. Tuve la urgente necesidad de correr hacia él, de no perderlo de vista, pero sabía que me necesitaban allí. Sabía que debía contarles lo que estaba pasando. Tiene que entrar, dije desviando la mirada de mi hermano y centrándola en esa mujer. Ya, añadí muy seria. La mujer me indicó que me sentara, pero me negué. ¿A qué están esperando? Pregunté a todos los que había allí reunidos. Tenemos constancia de que el asaltante tiene varios rehenes. No podemos entrar y poner la vida de los niños en riesgo. El protocolo. Me importa una mierda el protocolo. Los están matando a todos. La mujer cayó y me escuchó. Apenas queda nadie con vida. Niños, mis compañeros, mi amiga. Lloro. La voz se me quebró y tuve que sentarme al sentir que de repente las piernas no me sostenían. Tranquila, me intentó calmar la mujer. Usted no lo entiende, grité desesperada. No les importa a nadie. Matarán a todos si no hacen algo ya. ¿Cuántos son? 3. Contesté de inmediato. Su mirada de asombro me confirmó que no tenían ni puñetera idea de lo que estaba pasando en el interior. Se giró hacia atrás y se dirigió a uno de los que estaba allí. Díselo a Montgomery. Le dijo muy seria y después volvió a centrarse en mí. Ahora necesito que me lo cuentes todo. Quiero que me expliques todo lo que has visto, todo lo que sabes. Y eso fue lo que hice. Lo conté todo. Le conté que se trataba de Julián. Le conté la implicación de su hermana Cata, que Jules tenía una página web llena de tarados como él, como los dos que nos acompañaban. Le expliqué lo que había ocurrido hace unas semanas con él, cómo habíamos descubierto que era una persona totalmente diferente a lo que nos había estado dejando ver, que se había obsesionado conmigo, que había encontrado su habitación llena de recortes y de cosas mías, fotos, objetos, dibujos, vídeos, etc., y que nadie había hecho nada al respecto. Le conté que había desaparecido y que la habíamos vuelto a ver la noche anterior durante el partido de baloncesto. Le conté que se había dirigido a todos los alumnos por megafonía desde el despacho del director, para decir que tiene una lista de gente que quería matar. Le expliqué con detalles todo lo que había visto en mis ojos, todos los chicos y chicas que había visto morir a manos de esos desarmados. Le expliqué que Tiago nos había llevado hasta los conductos de ventilación, y le conté también que habían usado a mi hermanito para cerrar todas las puertas y que nadie pudiese salir. Le expliqué que había matado a mi mejor amiga y que Julián había dejado claro que era mía quien quería. La inspectora escuchó atentamente toda mi declaración sin interrumpirme. Si no entran ya, no quedará nadie a quien rescatar. La mujer me miró durante unos segundos y después se giró para dirigirse a todos los que había allí. A la mierda los procedimientos, vamos a entrar. Y entonces explotó la locura. Todos se pusieron en marcha, todos se movieron mientras que la mujer se ponía a discutir con un hombre de prominente barriga y vestido con traje de chaqueta. Agucé el oído para intentar escuchar lo que decían. No puede, claro que puedo y lo haré. Le dio la espalda y regresó hacia mí. ¿Dónde exactamente me has dicho que estaban tus amigos? La miré con el último vestido de esperanza, en el despacho del director. Estoy casi segura de que Julián está allí con Taylor, esperando a que yo aparezca. Ella sintió, y entonces escuché un revuelo fuera de la carpa, donde nos encontrábamos. Cuando me giré para ver de quién se trataba, vi que mi madre y la señora de Bianco exigían que la dejaran entrar. Mamá, grité cuando la vi. Corrí hacia ella como cuando era niña, como cuando me esperaba fuera de la guardería, y verla me llenó de alegría, porque sabía que por fin me marchaba a casa a merendar. Me abrazó con fuerza, enterré mi cabeza en su hombro y empecé a llorar. ¿Dónde está tu hermano, Camila? ¿Dónde está Cameron? Me aparté un poco. Está bien, está fuera con los médicos, pero no tiene un rasguño. El alivio en la cara de mi madre fue tan evidente que cuando me abrazó supe de verdad que el mayor miedo de su vida acababa de pasarle delante de sus ojos. Pero por suerte, tan rápido como había llegado, se había desvanecido. Mi niña, ya está. Camila, ¿dónde están mis hijos? ¿Dónde están mis niños? Me preguntó entonces la madre de Tiago y Taylor. La miré con los ojos llenos de lágrimas. Están dentro. Tiago nos sacó a mi hermano y a mí de allí, pero se quedó para ir a buscar a Taylor. Dios mío, exclamó la madre de Tiago llevándose las manos a la boca para mitigar el llanto. Mis ojos se desviaron a la inspectora, que había sido testigo de ese encuentro y se había mantenido en un segundo plano. Cuando las tres nos giramos para mirarla, sus ojos se centraron en los de la señora Di Bianco. Te prometo que haré todo lo que esté en mis manos para sacarlos de ahí con vida. Y por muy inverosímil que pudiera parecer, la creí. Tuve que hacerlo. Mi madre me abrazó con fuerza, y justo cuando me acababa de decir que fuéramos a buscar a mi hermano, un policía entró en la carpa y corrió hacia donde estábamos nosotras. Alguien más ha salido por la ventilación. Teniente, anunció mirando a la mujer que acaba de prometer algo imposible. Miré al policía esperanzada. ¿Sabes quién es? Preguntó la madre de Taylor, desesperada. Quise correr hacia allí, quise correr para descubrir que Tiago finalmente había decidido seguirnos, que estaba a salvo. No, pero lo sabremos en pocos minutos. Miré hacia la puerta de la carpa y recé en silencio. Por favor, Dios, que sea él, por favor. Pues yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no va a ser. Sigamos, sigamos. Dios mío. Capítulo 21. Habla Taylor. Apenas podía respirar. Me habían golpeado, me habían dejado inconsciente y cuando había conseguido volver a abrir los ojos, habían vuelto a comenzar.
Julián miraba, apoyado en la mesa del despacho, el director, observando con satisfacción cómo sus dos perros jugaban a intentar matarme, pero sin llegar a conseguirlo. ¿Por qué no me metí una bala en la cabeza y acababa de una vez? Al pensar en eso no pude evitar mirar hacia el cuerpo del director Harrison, cuyos ojos abiertos sin vida presenciaban todo lo que ocurría en el que hace unas horas había sido su lugar de trabajo. Cuando te sumaste a la paliza que me dieron delante de todo el instituto, juré que te mataría, dijo Julián entonces, interrumpiendo mis pensamientos. Pensamientos desesperados que cada vez eran más reducidos debido al dolor intenso que sufrían prácticamente todo el cuerpo. Vosotros, los populares, os creéis con derecho a decir y hacer lo que os viene en gana. Los profesores os suben las notas, no vaya a ser que no podáis jugar un partido, el director os pasa por alto todas vuestras gamberradas, los demás alumnos miran como si fueseis dioses. ¿Y por qué? ¿Porque sabéis encestar una pelotita en un aro? Desde que tengo uso de razón, he sido el mejor de la clase, todo sobresaliente. Creí que con eso me ganaría el respeto y la admiración de la gente que me rodeaba. ¿Pero sabes lo que me hacían? Me preguntó acercándose a mí, poniéndose de rodillas a mi lado y sujetándome el pelo para obligarme a clavar mis ojos en los suyos. ¿Sabes lo que me hicieron cuando tenía 10 años? Sacaba 10 y levantaba la mano en clase para dar las respuestas correctas. No dije nada, lo escuché simplemente porque no me quedaba más remedio. Me cogían y me metían la cabeza donde acababan de cagar, dijo con asco. ¿Alguna vez has sentido... Uy, que la caca se meta por tu boca, por tu nariz? ¿Alguna vez has sentido que no puedes respirar por el dolor y que te entran arcadas y vomitas? ¿Alguna vez has vomitado en la mierda y luego te has metido la cabeza otra vez allí? Cerré los ojos y me pregunté por qué de repente la rabia, el odio y todo lo que sentía hacia él también incluía la pena. No es agradable, afirmó, zarandeándome para que volviera a mirarlo. No tardé en aprender la lección. Me cambié de colegio. En vez de 10 empecé a sacar 7 y 7,5. Descubrí que si de vez en cuando tenía un suspenso, la gente te miraba con mejor cara. Te querían sus grupitos, se reían por las notas pésimas que sacabas. ¿Sabes lo complicado que es suspender un examen a posta? Descubrí que si trabajaba mi cuerpo, si practicaba algún deporte, las chicas se fijarían en mí. Descubrí que medir un 80 y tener los músculos marcados conseguía sonrisa, guiño, invitaciones a fiesta, porque ¿quién quiere a un mente brillante al lado cuando se puede tener a un gilipollas afeitado y con musculitos? Me soltó y siguió caminando por la habitación, pronunciando su monólogo, un monólogo que no tenía interés en oír, porque vale, sí, lo que le habían hecho estaba mal, pero eso no justificaba la muerte de cientos de personas. Siempre me ha gustado observar a la gente, analizar sus actos, sus intenciones, sus sueños y de dónde vienen hechos. Descubrí que entendiendo a la gente consigues abrirte paso casi por donde quiera. Descubrí así poder llegar a conseguir lo que quisiera. No te creas que fue un proceso rápido, para nada. Tuve que pasar por muchos colegios hasta llegar a entender cómo y qué debía hacer para encajar. Y entonces llegué aquí. Y vosotros cambiasteis todos mis esquemas. Tú, por ejemplo, sin ir más lejos, eres el capitán del equipo, sales con la chica más guapa de este colegio y mira por dónde. No veo que nadie meta tu cabecita en el retrete por sacar 10 y querer estudiar en Harvard. Se levantó y soltó una carcajada. Cambiasteis todos mis esquemas, conseguisteis que te miraras de una manera diferente, conseguiste. Hizo una pausa tras marcar la palabra y continuó. Que quisiera ser como tú. Confesó negando como si lo que dijese fuese inaudito. Y de repente me convertí en un idiota más que quiere ser como el chico popular. ¿En qué cabeza cabe que yo en cualquier realidad, mundo, planeta, universo, quiera parecerme lo más mínimo a alguien como tú? Planteó y sin previo aviso me pegó una patada que me dejó sin respiración. Lo siento, ¿te ha dolido? Me preguntó. Yo simplemente opté por quedarme en silencio. Supongo que uno recibe lo que da o recibe lo que siembra. No recuerdo muy bien el dicho, pero entiendes por dónde voy, ¿verdad? Otra patada. Llegó casi sin previo aviso. Si seguía golpeándome me mataría. ¿Por qué no lo matas y ya? Le dijo entonces uno de los asesinos, que por lo que había oído se llamaba Rapper. Buena pregunta, contestó Julián moviéndome la cabeza con el pie. No tenía fuerzas ni para defenderme. No había hecho, lo había hecho con garras y dientes cuando me pillaron cruzando el pasillo que daba a la escalera principal del instituto. Pero 3 contra 1 era algo casi imposible, y más cuando te ponen una pistola en la nuca. ¿Sabes por qué aún no te he matado? Me preguntó, y otra vez preferí quedarme callado, aunque el silencio que se produjo por mi negativa a dar una respuesta se vio sustituido de inmediato al escuchar un ruido en el exterior. Todos miramos hacia la puerta y entonces Julián volvió a hablar. Por esto aún no te he matado. Suelta a mi hermano, Jules. El sonido de su voz fue como si me aplicaran algo de anestesia en las heridas, aunque la sensación de alivio duró poco, muy poco, ya que mi cerebro no tardó en unir imágenes, en predecir con exactitud lo que iba a pasar de ahí en adelante. No, conseguí gritar, pero el pie de Julián volvió a golpearme, esta vez en la cara. Sentí que la sangre inundaba de nuevo mi boca, y escupí para quitarme ese sabor metálico y desagradable. Suéltalo, insistió mi hermano sin poder apartar sus ojos de mí. Por su expresión no debía de tener muy buen aspecto. Me bastó una simple mirada para saber que el tal Rapper y el otro estaban apuntando a Tiago, con sus pistolas.
¿Por qué había vuelto? ¿Por qué se metía en la boca del lobo cuando las posibilidades de salir con vida eran prácticamente nulas? Porque nunca te dejaría en la estacada, por eso. Julián empezó a reírse. ¿Y por qué debería hacerlo si se puede saber? Le preguntó alejándose de mí, acercándose a él como si fuera un león, acechando a su presa. Porque a cambio me tendrás a mí. Contestó separando las manos y enseñándole las palmas para demostrarle que se había presentado allí sin ningún tipo de arma. ¿Por qué soltadlo cuando puedo teneros a los dos? Contestó Julián con una sonrisa, por una simple razón, dijo dando un paso hacia adelante. Cata. Se hizo el silencio cuando mi hermano mencionó a la hermana de Julián. Incluso desde mi posición tirado en el suelo pude ver cómo se tensaba y cómo el ambiente cambiaba en cuestión de segundos. ¿Dónde está? Inquirió apretando los puños. Vaya, no me esperaba esa reacción, lo admito. Acabas de demostrarme que ahora estamos empatados, tu hermana por mi hermano. Y seamos sinceros en esto, Jules. A quien de verdad quieres meterle una bala en la cabeza es a mí, no a Taylor. ¿Por qué estás tan seguro de eso? Replicó, y su voz sonó tan gélida que me estremecí al oírla. Porque la chica por la que estás obsesionado de manera enfermiza está enamorada de mí. Y no sabes cómo lidiar con ello. Por eso estás aquí, ¿no? Porque por una vez habías conseguido todo lo que querías. Por una vez habías conseguido a la chica. Y va y se enamora del opuesto a lo que llevas años intentando ser. ¿Qué tengo yo? No tengo carrera, no tengo trabajo. He tenido que trabajar para la comunidad. Y si cometo un solo delito más, me meterán entre rejas. Que Khan se enamorara de mí rompió todos tus esquemas, porque por fin te diste cuenta de que daba igual lo que hicieras, daba igual que fuese el empollón que sacaba buenas notas, o el chico popular que jugaba en el equipo y se juntaba con los otros populares. Daba igual, porque el problema lo tienes tú, el problema está en ti, y siempre lo estará. Cierra la boca y dime dónde está Cata, exigió apretando los dientes. Dime dónde está o no me temblará la mano en apretar el gatillo. Me amenazó apuntándome con la pistola. Mi hermano sonrió. Joder, Tiago. Suelta a Taylor y nos tendrás a los dos. Ese es el trato. Y entonces supe que el plan de mi hermano no saldría bien. Julián era incapaz de amar. Julián era incapaz de sentir empatía, pena o remordimiento. No hay trato, Di Bianco, dijo levantando la pistola y apuntándolo directamente a la cabeza. Y justo entonces, justo cuando creía que vería a mi hermano morir delante de mis ojos, un estruendo procedente de fuera nos sobresaltó a todos. Y a continuación todo pasó muy deprisa. Alguien gritó, ¡Policía! Mi mente intentó retener lo que ocurría, lo que mis oídos escucharon y lo que mis ojos vieron, y aún me cuesta entender bien lo que pasó. Se escucharon 2 disparos antes de que la policía consiguiera entrar en el despacho del director, y eso bastó para que todo se desvaneciera, para que toda mi vida diera un giro de 180 grados, y todo lo que más quería desapareciera de mi vista. Mi hermano sangrando en el suelo, la sangre saliendo de su cabeza, porque ese hijo de puta, ese hijo de antes de... No me esperaba esto. Antes de dispararse a él mismo, había decidido llevarse a mi hermano mayor con él. Me arrastré a él como pude, como me permitieron mis heridas, y fue como si los dos nos quedáramos atrapados en una burbuja mientras a nuestro alrededor se producía un tiroteo sin control, desesperado y terriblemente peligroso. Ninguno de los 3 asesinos consiguió salir de ese lugar con vida, pero los 3 dejaron el mundo habiendo conseguido lo que pretendía, llevarse con ellos a todos los que pudieron. Les dio igual que fueran chicas o chicos, les dio igual que fueran profesores o niños, no les importó nada. No hicieron nada para dejar algo de esperanza. Entraron en ese instituto y provocaron una masacre, a llenar los pasillos de sangre, lágrimas, tristeza infinita y terror humano, y se marcharon en lo que a mi parecer fue una muerte rápida. Nada dolorosa, lo suficientemente placentera como para que años después aún me costase cerrar los ojos y dormirme sin rabia. Pero no solo se llevaron a cientos de estudiantes, a cientos de inocentes, sino que se llevaron a mi hermano. A él, a mi hermano mayor, al niño que me había protegido siempre, al niño que había saltado el río primero para después poder cogerme de la mano, al niño que creció y me enseñó a jugar a baloncesto. No puedo, ¿eh? Al adolescente que me enseñó a fumar a escondidas de nuestra madre, el mismo que me animó cuando me daba miedo besarme con mi primera novia, y sonriente me dijo que una vez que empezase no habría quien me detuviese, el mismo que me hacía los macarrones con quesos más ricos que he probado en mi vida, el mismo que me daba collejas sin razón cada vez que tenía la oportunidad, el mismo que había visto todos y cada uno de mis partidos, aun sabiendo que él jamás podría volver a competir, el mismo que cuando nuestro padre se fue lo dio todo para que esa figura paterna no me faltase, mi hermano, Tiago. ¿Y ahora quién sigue leyendo? A ver, yo tengo la esperanza de que realmente no esté muerto, ¿vale? Porque si no, creo que no tiene sentido. Porque queda mucho todavía, queda todo hecho, ¿vale? No es un final. Entonces, vamos a tener esperanza. Aparte del capítulo 22, a mí me encanta el 22. Vamos a tener esperanza. Capítulo 22, habla Cami. No pude evitar sentir decepción cuando a quien rescataron de la azotea fue a Cata. Cuando la trajeron totalmente aterrorizada,
a la misma carpa en cuyo interior me habían obligado a sentarme. Solo pude gritar por dentro. Ya nada podía hacer. Había contado todo lo que sabía, todo lo que había visto y todo lo que creía poder llegar a pasar. ¿Cómo te llamas?, le preguntó la inspectora cuando la trajeron envuelta en una manta y la sentaron a mi lado. La madre de Tiago la miraba como si en ella se escondiera la respuesta de todas sus plegarias. Yo también la miré en busca de respuesta. Nuestras miradas se cruzaron y no pude evitar abrir la boca para hablar. ¿Los has visto? ¿Has visto a Tiago o a Taylor?, le pregunté desesperada. Señorita Hamilton, deje que sea yo quien me ha salvado, anunció Cata, mirándose las manos. ¿Quién te ha salvado? Intervine ignorando a la inspectora. Él. Me dijo que había una manera de escapar. Me pidió que os dijera. ¿Quién, Cata? Tiago, dijo mirándome a los ojos. Lo siento muchísimo, Cami. Yo no quería hacerle daño a nadie. Yo miré a la madre de Tiago, que escuchaba en silencio, y se puso a llorar desconsolada y a temblar como si estuviese sufriendo un ataque de pánico. Llamen a un médico, gritó la inspectora. No, no, dijo Cata limpiándose la cara y buscándome con la mirada. Me preguntó algunas cosas, me dijo que necesitaba ganar tiempo, que necesitaba conseguir todos los minutos posibles para que la policía pudiese entrar. Se lo dije, le grité a la inspectora. Tienen que darse prisa. Ya he dado la orden para entrar, Camila, anunció y se dirigió a Cata. ¿Te dijo dónde estarían? Cata sintió. Están en el despacho del director, la segunda planta, a la derecha, detrás de las escaleras que dan a la azotea del laboratorio, a la zona del laboratorio. La inspectora se levantó y se acercó a sus compañeros, que habían oído todo lo que había dicho. Cogió un walkie y se dirigió a los agentes. Confirmamos posición de los asesinos. Se encuentran en la segunda planta. No van a llegar a tiempo, comentó entonces Cata. ¿Por qué lo dices?, le pregunté cogiéndola del brazo y obligándola a mirarme. Se lo dije a Tiago. A mi hermano no le importo, no conseguirá nada amenazándolo con que a mí me pueda ocurrir algo para que dejen marchar a Taylor. ¿Eso te dijo que iba a hacer? Cata sintió. Dios mío, exclamó la señora Dibianco temblando y sofocando los sollozos. Le dije que viniera conmigo, Cami, te lo prometo. Insistí mucho, pero se negó. Estaba decidida a salvar a su hermano. Me dijo que te dijera que te quiere y que lo perdones. Las lágrimas empezaron a rodar por mi mejilla. Y justo entonces pudimos escuchar los disparos. Primero fueron dos, lejanos, nada que ver a cómo había sido escucharlos desde dentro del instituto, y luego casi al mismo tiempo vinieron muchos más. No, grité de forma impulsiva. Salí corriendo de la carpa, corrí hasta donde me dejaron llegar, corrí hasta que pude ver con mis propios ojos las puertas del que había sido mi colegio desde la infancia. Pero entonces alguien me sujetó con fuerza y me impidió acercarme. Llevaosla de aquí, es peligroso, gritó un policía. En la lejanía pude escuchar a la madre de Taylor y de Tiago gritando para que la dejaran pasar, para que la dejaran alcanzarme, para que la dejaran sentirse más cerca de sus hijos, para que pudiera hacer exactamente lo que yo hacía en ese instante. Me bastó una sola mirada para ver el despliegue de policías armados, apuntando con sus metralletas a la puerta del instituto. ¡Abatidos!, anunció entonces una voz en el guardia del policía que tenía a mi derecha. Los tres han sido abatidos, señor. Pude respirar. Pude respirar un poco al oír que se había acabado y que los habían cogido. ¿No hay peligro? Confirmen. No hay peligro, señor. El policía indicó al resto que podían avanzar y entonces la misma voz volvió a hablar por la radio. Solicito una ambulancia urgente, 2 chicos gravemente heridos, uno con herida de bala. Mi mundo pareció detenerse. Mi vida se puso en su peso. No, dije en silencio, en un susurro desgarrado. No. El hombre que me tenía sujetado con fuerza por los brazos aflojó su agarre. Al ver que dejaba de poner resistencia, no veo con las lágrimas. Ay, no veo. Su agarre al ver que dejaba de poner resistencia, mis fuerzas habían desaparecido, y entonces lo sacaron de allí. Pude oír la radio, pude oír las palabras de la gente, que desde dentro notificaba a la inspectora lo que podía verse en el colegio. Muchos muertos, señora. Buscamos algún sobreviviente. Ha sido una masacre. Pero mis ojos seguían clavados en la entrada. Yo era ajena a los gritos de la madre de Tiago, ajena a los padres que agolpaban contra los policías porque querían entrar y buscar a sus hijos, buscarlos para encontrarlos muertos, sangrando en el suelo, acompañados de amigos, profesores. No puedo, ¿eh? Los libros, ¿por qué son tan intensos, Dios mío? Ay, yo que me había pintado esta mona para salir ahora. Y esto va a ser imposible. Ay. Dios mío, si es que me ha entrado hasta algo en el ojo, no veo. Uf. Y entonces 2 camillas salieron precipitadamente de la puerta principal del instituto, empujadas por paramédicos que corrían desesperados para llegar a las ambulancias. Solo un vistazo bastó para saber quién venía primero. ¡Tiago! Saqué fuerzas que no me quedaban para zafarme del policía que me tenía sujeta y corrí desesperada hasta alcanzarlo.
Dios mío, sangraba, y mucho. Sus ojos estaban cerrados y su cuerpo laxo, sin vida. Pero entonces, ¿cómo podía seguir sangrando? ¿Qué le pasa? ¿Está grave? Apártate, niña, me ordenó un médico. La madre de Tiago consiguió abrirse paso. ¡No! Gritó cuando vio lo mismo que acababa de ver mis ojos. Le habían disparado en la cabeza. No iba a sobrevivir. No iba. Es mi hijo, dejadme que vaya. Dejad que me acerque. Rogó la señora de Bianco y finalmente la dejaron pasar. Vi la ambulancia, corrí hasta allí y vi cómo dejaban entrar a su madre. Antes de que me cerraran la puerta en las narices me habló. Taylor, Cami, cuida de él. Asentí con las lágrimas dificultándome la visión y el corazón queriéndose salir de mi pecho. Herida de bala en la parte izquierda del cráneo, con orificio de salida, pulso débil. La puerta se cerró. Herida de bala en la parte izquierda del cráneo. Eso no podía estar pasando. Y fue entonces cuando casi me tiro de cabeza sobre la ambulancia, para que me dejaran subirme con ellos, cuando escuché mi nombre pronunciado con una voz débil y destrozada. Cuando me giré, vi que tenían otra camilla, esta vez llevando a Taylor, que tenía tantos golpes que apenas lo podía reconocer. Taylor, corrí hacia él, lloraba. Cami, mi hermano, mi hermano. Está vivo, Taylor, le dije. Era lo único a lo que en ese momento me aferraba, y necesitaba que le hiciera lo mismo. Los médicos se apresuraron a meter a Taylor en otra ambulancia, y cuando les rogué que me dejaran estar con él, me dijeron que solo los familiares podrían acompañarlo. Pero estás solo, les grité a los médicos, que me ignoraron y se fueron con él, dejándome allí sola. Respiré hondo y mi cabeza empezó a dar vueltas. Iré sobre mis pies y empecé a ver lo que sucedía a mi alrededor. Gritos por todas partes, llantos desgarradores y ruidos de sirena. Ambulancias que llegaban y se iban, periodistas, fotos, más periodistas, enarbolando, grabando, grabadoras que se acercaban queriendo una declaración. Era una de las pocas supervivientes. ¿Conocía a los asesinos? ¿Ese chico era tu novio? Mi cabeza giraba y giraba. En un momento dado subí la vista al cielo. Helicópteros con cámaras nos grababan. Querían saber lo que había pasado. Quería contarle al mundo la tragedia de primera mano. Me volví hacia las puertas de mi colegio. Empezaban a sacar cadáveres, cubrían los cuerpos con lona y los apoyaban en los jardines de la entrada. Comenzaban a amontonarse. ¿Estaba entre esos cuerpos cubiertos el de mi mejor amiga? Todo me daba vueltas. ¡Cami! El grito de mi hermano en la lejanía consiguió llegar hasta mi sentido. Pero esos fueron claros, tocaba descansar. La oscuridad me alcanzó y mi cuerpo cayó al suelo, otorgándome la pausa que mi corazón necesitaba. Por favor, Dios, no me hagas despertar si él no despierta conmigo. Ese fue mi último pensamiento. Haré un cachito en blanco. El lote llora que me estoy dando. Dios mío. No, es que encima una está aquí mala con la regla, ¿sabes? Y esto pues, no viene bien. Barbaridad. Me desperté en el hospital. Al principio mi cerebro me jugó una mala pasada y me hizo creer que me despertaba un día más en mi habitación con los mismos problemas que había venido acarreando hasta la fecha. ¿Me seguía odiando Taylor? ¿Podré pasar un rato con Tiago? ¿Me saldrá bien el examen de física? Pero cuando vi dónde estaba, cuando mis ojos reconocieron la habitación y asimilaron lo que me rodeaba, aquella presión que se había instaurado en mi pecho desde que había empezado toda aquella pesadilla volvió, pero esta vez más intensa, porque recordé que Tiago corría peligro de muerte, porque recordé que mi mejor amiga estaba muerta, porque supe que Taylor estaba gravemente herido. Me incorporé y sentí un pinchazo doloroso en el brazo. Al bajar la vista, vi que me habían puesto una vía y no dudé en arrancármela de un fuerte tirón. ¿Qué haces? Me preguntó mi madre, que justo en ese momento entraba en la habitación. No te la quites, Camila. ¿Cómo está Tiago? ¿Y Taylor? Pregunté desesperada, ignorando a mi madre, que se acercó para su vez intentar tranquilizarme. Los están operando, a los dos. Me contestó con la preocupación tiñendo su rostro. Me fijé en ella. Parecía como si de repente hubiese envejecido 10 años. Tenía los ojos rojos e hinchados. Y eso hizo que me preocupara más todavía, porque temía que no me estuviese contando toda la verdad. Mamá, ¿qué pasa? Nada, Cami, tranquilízate, ¿vale? Estaba acompañando a la madre de Tiago. Cariño, están haciendo una neurocirugía de urgencia. La bala no atravesó la línea central del cerebro. Nos han dicho que eso es una buena noticia, pero que la operación va a durar horas. ¿Dónde está? Llévame con su madre. Le pedí bajándome de la camilla. Mi madre no intentó retenerme. Agradecí que me indicara el camino. Perdón, que me sorbo un montón los mocos, pero es que de verdad me estoy dando un lote de llorar. Uf. Y me acompañara hasta llegar a la sala de espera. Allí estaba Katia Di Bianco, la misma que hacía años había tenido que presenciar cómo su hija pequeña moría entre sus brazos, la misma que ahora debía guardar en la sala de espera a que la acción de unos asesinos trastornados no arrebatara la vida de sus dos hijos. Cami, dijo cuando me vio, me abrazó con fuerza y sentí su cuerpo tembloroso contra el mío. ¿Estás bien? Te desmayaste. Estoy bien. ¿Cómo está Taylor? Le pregunté
odiando la vida, odiando el odio que había en el mundo, la maldad y la violencia, odiando todo aquello que nos había llevado a vivir esa tragedia, esa horrible tragedia. Lo están operando. Tenía 2 costillas rotas, una contusión, contestó respirando hondo. Pero está bien, me han dicho que no es nada grave, que en unas semanas estará bien, pero Tiago, añadió, y un sollozo salió de lo más profundo de su alma. Sentí como mis ojos actuaban como reflejos de los suyos y se humedecían por completo. Se pondrá bien, lo sé, se pondrá bien, señora Di Bianco. Dios te oiga, cariño, dijo, y sus ojos se desviaron, para fijarse más allá de mi hombro. Tu madre tiene mucha suerte de saber que los dos estáis bien. Me sentí tan mal. Sentí tanta rabia, tanta tristeza en mi interior. Me entraron ganas de salir corriendo, de huir de aquella realidad espantosa, de bajarme de ese tren que lo único que parecía era querer ir más rápido hasta llegar a estrellarse. Vi a mi madre que sujetaba a mi hermanito dormido en los brazos. Lo que había tenido que ver, y la suerte que habíamos tenido. La madre de Tiago y Taylor no podía volver a perder a un hijo, no podía volver a perder a Tiago, no ahora, no cuando nos quedaban tantas cosas por vivir, cuando nos quedaba tanto por conocer el uno del otro. Hacía apenas unas horas habíamos estado durmiendo juntos, habíamos estado enredados en los brazos del otro, comiéndonos a besos, conociendo nuestros cuerpos y empezando a querernos de verdad, porque eso se sabe cuándo es la persona, se sabe porque la confianza surge en cuestión de minutos, porque las ganas de hacerle partícipe de todo lo que te rodea nace desde lo más profundo del corazón, es algo real, casi palpable. Lo había sentido, había visto nuestro futuro, y no me hizo falta estar saliendo con él años, no me hizo falta conocer hasta su más pequeño defecto ni su virtud más grande, simplemente lo supe, porque era él. Él era mi mitad, mi media naranja, mi alma gemela, o como queráis llamarlo, me da igual. Yo solo sabía una cosa, él era el que me haría la chica más feliz del mundo, el que me haría rabiar más que nadie, el que conseguiría consolarme del más profundo dolor, el que me protegería con su cuerpo y con su mente, el que me daría todo lo que estuviese en sus manos. ¿Y cómo lo sabía? Lo sabía porque yo haría exactamente lo mismo por él. Esperamos durante horas en aquella sala. Taylor salió el primero. La operación había ido bien y ahora solo había que esperar a que despertara de la anestesia. Iba a necesitar mucho reposo, pero su vida no corría peligro. Sentí un inmenso alivio cuando supe que estaba bien, cuando pude ver con mis propios ojos que respiraba por sí mismo y que, a pesar de las contusiones, seguía siendo mi Taylor, mi mejor amigo. En cambio, con Tiago, solo en una ocasión salió uno de los médicos para decirnos que había sufrido una parada, pero que habían conseguido reanimarlo. Estábamos en vilo, sabiendo que su vida pendía de un hilo. Sobre todo porque la operación no hacía más que alargarse, más y más. Fueron 10 horas las que estuvieron intentando salvarle la vida. 10 largas horas donde tuvieron que controlar su pérdida de sangre, extraer los fragmentos de hueso que habían penetrado en el cerebro y deshacerse del tejido cerebral muerto que había dejado la bala en su recorrido a través de su cabeza. Nos explicaron que eso había sido bueno, ya que significaba que la energía de la bala se había disparado en el espacio y no dentro de su cavidad craneal. Se había disipado en el espacio y no dentro de su cavidad craneal. Aparte de todo eso, tuvieron que realizarle una craneotomía descomprensiva, lo que viene a significar que tuvieron que extraer parte de su cráneo para que la inflamación producida en el cerebro no lo matase. A diferencia de los demás órganos del cuerpo, que tienen suficiente espacio, el cerebro es el único que está limitado por los huesos craneales. Pues eso fue más o menos lo que entendí cuando los médicos nos lo explicaron. Los siguientes días serán cruciales, dijo el neurocirujano, que parecía agotado tras haber estado operando durante tantas horas seguidas. Si la inflamación del cerebro baja, podremos volver a colocarle la parte del cráneo y concluir la intervención. ¿Entonces se pondrá bien? Preguntó su madre mirando al médico como si fuese Dios que había bajado a la tierra. ¿Va a recuperarse? El médico miró a Katia con mucha seriedad. Su hijo está gravemente herido, señora. Las posibilidades de sobrevivir a un balazo en la cabeza son del 5%. 19 de cada 20 personas mueren en el acto, y su hijo acaba de pasarse 10 horas con la cabeza abierta en un quirófano. Todos parecimos quedarnos sin respiración hasta que el médico volvió a hablar, pero es joven. Ha demostrado una fortaleza por la que muchos pagarían, y su buen estado físico ha hecho que, a pesar de su hemorragia, su presión sanguínea no bajara durante casi toda la intervención, y el abastecimiento de oxígeno de su cuerpo se mantuvo estable. El neurocirujano hizo una pausa y continuó. Fue crucial que al llegar aquí no estuviera completamente inconsciente. Respondió cuando le pedimos que nos apretara la mano, y eso demuestra que sus funciones cerebrales seguían activas, a pesar del trauma. La cirugía ha sido un éxito, señora, pero ahora solo queda esperar. Solo dejaron que lo viera su madre. Tiago ingresó en la unidad de cuidados intensivos con un coma inducido, y así estuvo 28 largos días. Su recuperación era lenta, la inflamación bajaba, pero muy poco a poco, hasta que pudieron operarlo de nuevo para cerrar el cráneo. Esos días fueron durísimos, los peores días de mi vida. No solo sufrimos por Tiago, sino porque nuestro pequeño pueblo de Carvish se convirtió en la noticia nacional y mundial por excelencia.
Fueron cientos los periodistas que se aglomeraron fuera de las casas de los supervivientes y a las puertas de nuestro instituto para poder contar al mundo lo que ocurría allí. Fueron 200 las muertes que se registraron a lo largo de los siguientes días, y entre los fallecidos se encontraba prácticamente todo el personal docente, incluyendo el director. El resto eran cientos de alumnos que fueron asesinados a sangre fría, y murieron en su mayoría en el acto o horas después en un quirófano. El pueblo se sumió en un luto total. La mayoría de los estudiantes del Instituto de Carbis eran hijos, nietos, amigos o familiares de los dueños de prácticamente todos los comercios del pueblo, que cerraron para poder empezar un duelo que se prolongaría durante años e incluso toda la vida. Todos perdimos a alguien, a un amigo, a un hermano, a un profesor o a un simple colega. Todos tuvimos que andar detrás de los cientos de coches fúnebres que recorrieron el pueblo hasta llegar al cementerio. La tristeza inundaba todos los rincones existentes en ese pueblo, de 15.000 habitantes, ahora de menos, claro. Y todos tuvimos que ver cómo nuestros seres queridos eran enterrados delante de nuestros ojos, seres queridos que en su mayoría no superaban ni los 17 años de edad. Vidas truncadas, sueños truncados, vidas enteras, llenas de entusiasmo, alegría, objetivos y ganas de vivir. Tuve que presenciar cómo enterraban a 3 de mis amigas. Lisa murió 2 días después del tiroteo. No superó las operaciones ni los traumas que provocó a su cuerpo el impacto de los balazos que destrozaron su cuerpo. Melissa, al igual que Ellie, murió en el acto, cuando las balas atravesaron su cabeza. Ver a sus familiares destrozados, ver a la señora Weber enterrar a su única hija, el dolor era tan intenso que ni siquiera sé cómo puedo explicarlo ni describirlo en estas páginas. No pude evitar sentir rabia cuando vi a Dani, vestido de negro, en el entierro de nuestros compañeros. Él había tenido la suerte de estar expulsado cuando se produjo el tiroteo. No había presenciado nada de lo que el resto de nosotros habíamos tenido que ver, imágenes que se quedarían grabadas en nuestras retinas el resto de nuestras vidas. Y pensar en que él había sido uno de los primeros en provocar la paliza monumental que se le dio a Julián en la entrada del colegio. Sabía que eso no justificaba lo que Julián había hecho, pero simplemente necesitaba buscar un chivo expiatorio. Necesitaba buscar a un responsable, porque el verdadero responsable ya no estaba. Había tenido su propio funeral, un funeral que muchos fueron para poder gritar a su tumba, todo lo que no pudieron gritar en persona. Un funeral que tuvo que acudir la policía para evitar los disturbios, que inevitablemente se terminaron produciendo. Ojalá se pudrieran en el infierno. Fueron días muy duros, semanas interminables, con entierros todos los días. Todos eran seres queridos, todos se merecían un duelo y que los recordásemos en vida. Mi padre volvió a casa cuando se enteró de lo ocurrido. Se quedó 4 días con nosotros, 4 días durante los cuales durmió en el sofá. Nos hizo la cena e intentó hacer todo lo que estuvo en su mano para ayudarnos a sanar. Intentamos mantener alejada a mi hermano pequeño, no le llevamos a ningún entierro. Y mi abuela cuidaba de él cuando mi padre se fue. Kai no terminaba de comprender lo que había ocurrido y tampoco sabía si habían presentado cargos contra él, ya que él se había visto involucrado cuando cerró parte de la puerta con los candados que Julián le dio. Por suerte, las pruebas de acoso y los mensajes que le mandaba Julián a mi hermanito fueron suficientes para que la cosa no fuera más allá. Pero aún así, Carl no era el mismo. Mis días después del tiroteo se resumían en acudir a funerales y en visitar a los hermanos en el hospital. Me senté horas junto a la cama de Tiago, horas durante las que rezaba cada día para que volviera a abrir los ojos y me dedicara una sonrisa. Dividía mi tiempo para estar con Taylor, a quien dieron el alta al cabo de unos días. Lloramos juntos, abrazados en su habitación por todo lo que habíamos tenido que ver y vivir, y por todas las personas a las que tuvimos que decir adiós. A pesar de sus muletas y de que estaba muy dolorido, no faltó a ningún entierro, a ninguna misa, y juntos nos hicimos compañía y nos dimos consuelo hasta que los funerales y las misas acabaron. Tuvimos que ver a psicólogos y tuvimos que hablar con la policía, y también con la prensa. Fuimos de los pocos que vivieron para contarlo, y asumimos ese papel con toda la responsabilidad que eso implica. Fueron muchos los padres que acudieron a nosotros en busca de respuestas, en busca de un consuelo que nunca llegaría. Pero hicimos lo que pudimos, hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos para ayudar y para dejar de sentirnos culpables por haber sobrevivido. Fue duro ver las imágenes en televisión, fue duro escuchar hablar de las víctimas y ver las entrevistas de los padres que lloraban delante de las cámaras, pidiendo respuestas, pidiendo responsables. Los 3 chicos involucrados en el tiroteo se llamaban Julian Murphy, Rapper Mantisky y Lucas O'Donnell. Los 3 eran menores de edad y los 3 habían conseguido comprar armas y munición como para poder llevar a cabo lo que en adelante se conocería como la matanza de Carbis. 3 chicos menores de 18 años fueron capaces de comprar armas y municiones e introducirlas en un instituto lleno de niños y adolescentes, y llevarse con ellos a más de 200 víctimas, y ahí es donde verdaderamente estaba el problema. El gran problema que abriría debates en todas las cadenas de televisión. El gran problema que a día de hoy era una de las grandes lacras de nuestro país. ¿Por qué se vendían armas? Y lo que es peor, ¿por qué se las vendían a niños? Las armas matan, no sirven para defenderse, eso es tarea de la policía. En eso se nos iban los impuestos, en pagar a todos los organismos de seguridad que existían en la primera nación del mundo.
pero de nada serviría decir eso en televisión. Era una lucha que no llegaría a ninguna parte y de la cual yo no me veía con fuerzas para poder formar parte. ¿Era una cobarde? Puede que lo fuera, sí. Pero en ese momento, en ese preciso momento de mi vida, solo me importaba una cosa: que el amor de mi vida volviese a abrir los ojos y a sonreír. Y nada apuntaba a que eso fuese a ocurrir. Y lo vamos a dejar aquí, que llevamos casi una hora. Yo necesito parar de llorar. Mira, por Dios. Yo me había maquillado, ¿sabes? Para salir ahora. De verdad. Qué malamente, ¿eh? Lo estoy pasando con este libro. Creo que hacía mucho que yo no lo pasaba tan mal con un libro que lloraba tanto. ¿Sabes? En plan, es como no puedo estar llorando cada vez que hago un vídeo. Si es que no puedo ni hablar, tengo aquí mocos y todo esto. Bueno, no podemos más que decir que el libro es interesantísimo, la verdad. No me esperaba para nada esto después de los otros dos primeros. Todas me habían dicho que iba a llorar y cuando me decís que iba a llorar, luego no lloro porque me espero lo peor. En plan, no me esperaba esto para nada, absolutamente para nada. Y bueno, amores, espero que os haya encantado todo lo que os puede encantar este libro. Y seguimos el siguiente, el domingo. Venimos con un nuevo libro. Y nada, amores, os quiero mucho. No os olvidéis de darle a la campanita, like, suscribiros, todas esas cosas, comentarme, que siempre os contesto. Y nada, que os amo mucho y gracias por seguir aquí un vídeo más.